Hola Romina. Ya estamos casi todos, así que, y todas, me encanta, somos dos contra... Vieron que en el Congreso de España y el Partido Socialista cuando se unió con Podemos, eh, como eran mayoría del Consejo de Ministros, eran mayoría de mujeres, pasó a ser el Consejo de Ministras. Empezaron a usar como Ah, genérico bien. el de la mayoría. Ah, y no sé, no, por supuesto los del PP están que los de Vox ni les cuento, ¿no? Habría que decirle al... Bueno, acá no hay mayoría de mujeres en este gobierno, en ningún estamento. Pero bueno, em, vamos arrancando. Ya empezaríamos con la unidad 2. No subí ningún power, ninguna presentación, porque la verdad es que no lo tengo terminado. Hice unas reformulaciones eh, y vamos a seguir ya con otra vuelta a esta unidad 2 o núcleo temático, como se le llama ahora, o como sea, o módulo. Vamos a ver un poco eh, otra ronda de clasificaciones, otra, porque les decía la vez pasada que realmente una clasificación, una taxonomía, para el tema de las artesanías es muy, muy complejo porque no hay ninguna que agote eh, ni la funcionalidad de los objetos, o sea, cuchillería, zapatería, etcétera. Los materiales, yo puedo decir herrería, pero en la herrería tradicional puedo tener apliques de peltre, de bronce dorado, puedo tener la herrería para la construcción, ¿no? O herrería para, para, para otros temas, pues, para mobiliario, para cantidad de objetos también se usa el hierro, pero nunca es muy raro eh, la producción de objetos con monomaterial, salvo las cuestiones más sencillas, alfarería, alguna textiles, algunas cosas así, pero si ya empiezo con el textil a hacer prendas y demás, voy a tener otros objetos, botones de hueso, de asta, de metal, de lo que fuere, Claro. De eh, madera, a veces de hacen de... madera, tantas Sí, sí. cosas. Entonces, bueno, a ver, déjenme, no lo voy a compartir porque, o si lo podemos compartir porque el hilo conductor está, lo que no tiene son muchas imágenes y algunos textos aclaratorios. Pero Eh, podés compartirlo si te sirve de sí, 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 guía. sí. Es más que nada para una guía, no para que Claro, eh, claro. lo voy a tener. Ahí estamos casi todos. ¿Eh? Bueno, vamos a hablar un poco para ir adentrándonos en cada una de las posibilidades de clasificación taxonómicas. Em, ¿Cómo vamos a ir aproximándonos a cada uno de los grupos de los, podemos decir, a veces hay constelaciones de producciones artesanales que nos pueden servir para ir entendiendo y para ir aproximando el problema de cada una de ellas. Ah, vamos a encontrarnos con básicamente una técnica, un material y un diseño. Si estamos hablando de alfarería, la técnica puede ser el torno, puede ser la adicción, los choricitos, como decíamos el otro día,
Los diseños son múltiples y dependen de cada una de las comunidades o grupos que esté trabajando determinado material, el uso que va a tener, si es ritual, si es funcional, va a ser distinto. Las técnicas constructivas, las distintas, cuando hablamos de técnicas constructivas, por ahí nos referimos más a objetos de escala arquitectónica, pero también vamos a tener distintas técnicas en cada una de las producciones y van a ser distintas a su vez, aunque sea del mismo rubro, es distinta la alfarería del noroeste, que era de la región guaranítica, o la artesanía indígena, que la tradicional, que la neoartesanía. Las materias primas las vamos a poder dividir en grandes grupos, en 5. Los grupos terrosos, los materiales terrosos, que son básicamente la materia prima de toda la alfarería, cerámica, etcétera. Los metales, que a su vez vamos a tener herrería, de bronce, el manejo del cobre, la platería, como gran rubro, la orfebrería, que sería la del oro, básicamente. Los proteicos, que en realidad son los de origen eh, animal, los celulósicos de la madera, que pueden ser fibras, puede ser la madera en sí mismo, pueden ser las fibras del cáñamo, el mimbre, los juncos, etcétera, etcétera. La palma, hay regiones donde ciertas hojas de palma se utilizan, se entrelazan, a veces desmenuzando la hoja y a veces con la hoja misma se va trabajando y entretejiendo las distintas eh, ramas, las distintas eh, hojas de la hoja grande, ¿no? No me sale ahora el nombre, tienen un nombre en particular, pero no es. Las piedras tenemos también, según la calidad de la piedra, según el objeto que se vaya a producir, según el tipo de piedra, si es una piedra dura como el granito, si es una piedra más fácil de trabajar como una caliza o una intermedia como podría llegar a ser um, el mármol. ¿Eh? Piensen en la cantidad de objetos no solo adosados a la construcción, que es uno de los grandes usos que tuvo la piedra, la cantería. En la construcción se llaman la cantería, todo el trabajo de piedra. Creo que significaba para hacer, qué sé yo, una pirámide en Tenochtitlán, ni hay que hablar las de Egipto, o templo el Partenón en la Acrópolis de Atenas y demás. Pero también objetos muebles, un mortero de mármol, ese es de origen europeo, porque acá en general lo eran de madera dura o de cerámica, y tenemos cada uno de estos grandes rubros, sus divisiones por la característica de cada uno de los materiales que están dentro de esos grandes grupos. Bueno, perdón. Las técnicas son también numerosísimas. Nosotros un metal lo podemos sincerar, lo podemos fundir, lo podemos forjar. El forjado del hierro es con el metal en caliente al rojo, se le va dando la forma. Muy distinto y un procedimiento ya industrial es el fundido. Y es muy notable porque eso se ve también en arquitectura, la diferencia entre un hierro forjado, que es la técnica más tradicional, y con la revolución industrial, vamos a ver alguna imagen para que lo vean. Acá en la Argentina no se usó tanto, pero en todos los países del ámbito de
de la cultura británica, se ve mucho la imitación de formas clásicas, los modelos, esto es cuestión de los diseños, pero con el fundido. El hierro se pone al rojo y ahí se trabaja para forjarlo. Cuando aumenta la temperatura, se licúa, ustedes lo habrán visto en las fundiciones y todo eso, y se tiraba en moldes preparados de materiales que no se deshicieran con el extremo calor del material candente, y se fundía y quedaba como un elemento, por ejemplo, para las rejas, en, en la residencia Maguire, en la avenida Alvear y Rodríguez Peña, en la Recoleta, queda toda la reja perimetral de la casona, eh, es con ese material porque el arquitecto y el dueño original, que no me acuerdo cómo se llamaba, era también un inglés, un británico, lo hizo con tecnología prácticamente traída de Estados Unidos. La fundición acá en la Argentina era más que nada para elementos más utilitarios, caños y demás. Pero bueno, nos estamos yendo un poquito. Los metales preciosos, la plata, el oro, incluso el cobre, se baten, o sea, se golpean con martillitos especiales. eh, Se puede llegar hasta las características del oro, de la plata en parte también, pero no es tan blanda, tan maleable. El oro puede llegar hasta el pan de oro, que es esa lámina micrométrica, con el que se eh, tora a la hoja, ustedes habrán escuchado el término, por ejemplo, todos los marcos de los cuadros buenos, el dorado a la hoja. Otro dorado es a la purpurina, que se interviene en el polvo de oro y no es tan estable, porque se oxida el- la resina con la que se coloca, y entonces vira al verde. eh, Estábamos la vez pasada, hace unos años, después siempre se detiene por falta de fondos, estudiando, porque, por ejemplo, en todo el Salón Dorado del Teatro Nacional Cervantes y en el hall, en el foyer, el dorado es a la purpurina. Y quedaba la dificultad de que se perdía, si se restauraba con pan de oro, se perdía el efecto original, pero hacer la restauración del dorado a la purpurina es muy difícil porque es agregar una capa más y todo el relieve de la decoración se va perdiendo. Pero bueno, el dorado, los metales se golpean, se cincelan, se funden también, obviamente, se funden para preparar las láminas, que después se trabajan en láminas, o se funden para volcarlos en un molde, que en algunos casos, donde se necesita el material macizo, plata o alguna otra cosa, una forma más determinada, también se funde y Per- después se trabaja en las superficies, digamos, ¿no? Perdón, profe. El dorado a la hoja de los retablos también. También, sí, sí, sí. Puse los marcos porque qué sé yo, por ejemplo, el altar mayor el retablo del altar mayor de la Catedral de Buenos Aires es una pieza única, de estilo rococó, de un trabajo soberbio, de Isidro de Lorea, si mal no recuerdo. Me toca buscar en la materia patrimonial artesanal. La memoria me está fallando. Pero también eran los retablos de San Ignacio, pero durante el barroco americano y el último periodo del barroco, el rococó, se utilizó mucho el dorado a la hoja, porque también hay algunas piezas, la mesa del altar del Pilar es de plata, son placas de plata muy importantes trabajadas que forman
el altar, es muy interesante. Pero también cuando estamos hablando de joyería, ahí son piezas macizas, de pequeño tamaño, pero macizas en el sentido que es todo es todo material, digamos, no es que algunas veces se usaba, por ejemplo, se doraba o se enchapaba, que es otra cosa, con una lámina no tan fina, una pieza de un material menos noble, noble, siempre lo hablamos entre comillas, como si fuera como el bronce o alguna otra, para que el costo fuera menor. Tiene que ser compatible un metal con otro, porque a veces la colocación de un metal junto a otro, no en aleación, sino en contacto, puede producir alguna distorsión química. Bueno, las técnicas son infinitas. La madera también se cincela, se usan escápulas, se usan cantidad de materiales y técnicas y herramientas, muchas veces fabricadas por los propios artesanos. Esto es interesante de ver, eh, porque en una época se recomendaba que las propias herramientas fueran absolutamente originales y producidas artesanalmente por los artesanos. No siempre es posible esto. Y hoy mismo, supongamos una tejedora de ñanduti o que haga bolillo. Es muy probable que los hilos los compre ya en un comercio, no que hile el algodón o el hilo que va a usar, el lino, lo que fuere, para después hacer el trabajo de la confección de la pieza o lo que fuere. Porque, digamos, también es importante por ahí dominar todo el ciclo, pero a veces perdón, voy a, un segundito, me estaba quedando sin luz. Decíamos que probablemente ya no estemos en condiciones por una necesidad de esta práctica de producir básicamente más piezas terminadas, de manejar artesanalmente absolutamente todo el proceso. Porque pensemos en una tejedora, un tejedor. La lana hay que lavarla, hilarla, teñirla y después recién va a procesarse en el telar. Cuando tenemos varios colores y qué sé yo, digo, hay comunidades que lo siguen haciendo y hay otras u otros artesanos que no lo siguen haciendo. Pero bueno, vamos a encontrarnos acá y vamos a tener que ir indagando un poco, incluso pensando en el trabajo, en esas distintas técnicas, la tecnología, los materiales, los diseños que vamos a encontrarnos, cómo empezar a identificarlos. No vamos a hacer, no vamos a llegar ni remotamente a hacer todo, porque aparte es inútil describir todo, porque es un universo prácticamente inagotable, o por lo menos inabarcable en un cuatrimestre, y no tiene sentido tener todo, pero sí por ahí ver dónde buscamos, si el diseño está lo cual, esta geometría se corresponde, o este diseño geométrico se corresponde con la cultura chaco-santiagueña, o es de origen mapuche, o de donde fuere, ¿no?
que también sirve para los arqueólogos ver que eso, si es de una cultura tal o cual, de la cultura Santa María, de la cultura inca, preincaico, aymara o de dónde es. Pero vuelvo a esto, la dificultad de abarcar en un universo tan grande de técnicas, de materiales, de culturas que implican distintos diseños, aunque las técnicas sean parecidas, de épocas, porque probablemente en una época X, ustedes vieron que el desarrollo temprano tiene tales cosas, el desarrollo medio tales otras, y así, y lo que llegó hasta nuestros días como, por decirlo, como patrimonio vivo, probablemente sea la última etapa del desarrollo de esa cultura determinada o casi con seguridad un mestizaje que se da con la llegada de la conquista española. Bueno, el otro gran tema que vamos a tener que ver son las distintas tradiciones. Nosotros vamos a tener, porque la tradición no es una tradición, son muchas tradiciones. Los tres grandes grupos de tradiciones, las tres tristes tradiciones, no son tristes, son obviamente el originario, el aborigen, el indígena, llamémoslo como querramos, pero de las culturas antiguas de América, las anteriores a la llegada de los europeos, a la conquista europea. Eh, Había una miríada de pueblos con distintos grados de relación entre ellos, con distintos eh, grados de intercambio, intercambios comerciales o intercambios por saqueos, por peleas, por conquistas, agarro un botín y tengo en mi poder lo que le conquisté al tipo que derroté y demás. Eso generó, a su vez, eh, traslados de diseños o de técnicas. Si un grupo conquistó a otro, es probable que se hayan fusionado los saberes de unos con los de otros. Es también muy difícil de abarcar todo el espectro de tradiciones que se juegan. Y tendremos que hablar de dos, a su vez, dos ramas de esta tradición. Porque está la que podríamos decir, si se conserva muy próxima a la técnica, al instrumental, a los diseños originarios, estaríamos hablando de algo de un grado de autenticidad mayor que cuando empieza dos cosas. El mestizaje con los europeos, esto que decíamos la vez pasada, la aparición del torno para cerámica, es la introducción de un modelo europeo. El telar de cuadros, ya sea horizontal o vertical, también es una imposición cultural europea, que se adoptó bien, digamos, porque iba a volver a decir Bonfil Batalla, pero es... y miren que lo leí antes de entrar, porque no me voy a olvidar, me voy a olvidar. Espérenme un segundito. Qué horror. Eh, lo veíamos en la materia del primer cuatrimestre. A ver, eh, se me fue por completo, perdón. Bonfil Batalla. Sí, Bonfil Batalla. Esto de los problemas culturales.
hay una serie de intercambios entre culturas, Bonfil Batalla, después les paso el cuadro, donde a veces determinadas técnicas o determinados procesos culturales son impuestos en una determinada cultura. Y esa imposición puede generar un rechazo de parte de la cultura dominada o una apropiación. Entonces es distinto el uso social que tiene una determinada herramienta o tecnología del invasor, o a veces el invasor adopta ciertas costumbres y técnicas del conquistado, o ciertas herramientas sociales también, no solo materiales. Perdón, Entonces, pues, vos sí, estás hablando del texto de Bonfil de lo propio y lo ajeno, eso el es, tema ahí del está. consumo. Si querés, si lo podemos pasar completo, que está con el cuadrito, todo, para Ah, que lo leas. Yo lo fantástico. Si tengo. podés ir Bueno, haciéndolo, te agradezco. yo ya se lo subo. Fantástico, entonces ya lo tienen a disposición. Todos esos intercambios hacen que la tradición aborigen pura sea bastante complicada al día de hoy de mantenerse viva, porque hay otro tema. Las comunidades originarias son las más castigadas y las más subalternas en este sistema imperante. Entonces están obligadas a sobrevivir. Y entonces, una de las cuestiones que los organismos, ahí encontré que lo tengo que estudiar con más detalles, una ONG que trabaja con los grupos, sobre todo en la zona del Chaco, eh, cómo proporcionándoles saberes para que recuperen saberes tradicionales en cuanto a las técnicas artesanales, etcétera, etcétera, etcétera. Dicho sea de paso, subí un videíto sobre cómo se procesa la fibra del... Estoy torpe. También lo estuve repasando hasta el último momento, pues Caraguatá. Esperen, esperen un segundito. Caraguatá o Caraguata, también a veces uno lo encuentra sin la tilde. En general, como es un guaraní, tendemos a decirlo con la A final, aunque no todas las palabras en guaraní eran agudas, son agudas, perdón. Es muy interesante. Entonces, volviendo a esto, también tenemos que ver esa influencia esta parece que es de la pastoral social, o está vinculada con la pastoral social, la tengo que estudiar con un poquito más de detalle porque la descubrí hoy temprano, antes de salir para mi trabajo. El tema este es que, claro, dice, ¿cómo se canaliza esa producción si tradicionalmente eran culturas que no tenían el concepto de excedente, producían lo que necesitaban? Entonces, el intercambio con el medio, con la naturaleza, era absolutamente orgánico y no depredador. Ahora, si yo tengo que producir para vender, ahí empezamos a tener problemas. Porque aparte de otra cosa, yo puedo decirte, yo hago esto, a mí me sirve para esto. Pero vos decís, ay, qué lindo, pero no tenés uno más grande porque yo quiero poner, lo quiero usar de caramelera. No sé, digo, cualquier cosa estoy diciendo, ¿no? Pero es el ejemplo este. O, ay, qué lindo, esto me puede servir de adorno, pero necesito 4 porque tengo para la casa del country, para mi casa, me encantó, qué sé yo, y quiero para la casa del campo, para el country, para no sé qué.
Ah, y de paso le quiero regalar a mis amigas porque les va a encantar. Entonces, yo donde fabricaba uno, que me duraba X tiempo, tengo que fabricar 5 para cubrir esa demanda y para poder subsistir. Porque, digamos, todas las relaciones de producción con sus conceptos vitales y demás, los ciclos de la naturaleza, depende, cada pueblo tiene una determinada cosmovisión y una determinada manera de estar en su medio. Vamos a ver esto, las artesanías en el capitalismo también para la clase próxima. Nos obliga a generar una distorsión, por ejemplo, en las zonas cercanas a Clorinda, por la ciudad de Formosa, donde circula, o en regiones más al interior de Formosa, donde se está promoviendo el turismo, las comunidades originarias empiezan a tejer chiscas, empiezan a usar el caraguatá para hacer más. Y en algunos lugares se está empezando a agotar ese recurso. O sea, no hay capacidad de renovación, porque crece silvestre en claros del bosque o en el borde del bosque. No es precisamente una planta de sotobosque que crece todo abajo de los árboles. Crece en determinados lugares, donde hay algún claro y le llega algo de sol, o en el borde de los montes. Encima, con la deforestación feroz que está aconteciendo, cada vez es más agotado el recurso. Y vuelvo ahora a hacer un paréntesis con las materias que teníamos, con lo que hablábamos en el primer cuatrimestre. Eh, Hoy por hoy el concepto de conservar una tradición, un modo de vida, un, un patrimonio, para seguir diciéndolo en los términos más tradicionales, eh, implica el cuidado de la naturaleza. O sea, tenemos que pensar en que el modo de producción que se está dominante nos está llevando a un desastre. Y ojalá podamos ralentar este proceso hasta detenerlo o cambiarlo por completo de sentido, porque es muy difícil pensar un futuro si seguimos como hasta ahora. Bueno, entonces, esas comunidades se ven de alguna manera obligadas a producir otro tipo de cosas, no solo sus objetos tradicionales para sus usos tradicionales o para sus significados o simbolismos tradicionales. Empiezan a aparecer objetos extraños, vamos a ver, qué sé yo, desde diseños que tienen que ver por ahí más con el imaginario de los blancos sobre los indios que sus propios diseños tradicionales. Quizás se utiliza algo de la técnica tradicional, quizás se le da un toque propio y está bien y es necesario porque esa gente tiene que seguir viviendo, tiene que seguir existiendo y tiene que seguir teniendo su lugar, porque digo, no podemos permitir que desaparezcan. Y esta civilización también la lleva a la extinción o a una asimilación absolutamente subordinada en las periferias de las ciudades. Algunas comunidades mantienen fuerte su cohesión sí, comunitaria, mantienen su cohesión, aunque, qué sé yo, del Chaco se haya mudado a Derqui, en las afueras de Buenos Aires, o vivan en alguna periferia de Rosario, o como en el famoso barrio Toba en Resistencia. Eh, pero en general eh, ese choque de culturas, para decirlo en términos de Huntington, aunque es desagradable la postulación, eh, pero es gráfica. En general es muy desfavorable para las comunidades porque, claro, el poderío tecnológico de la civilización occidental y de la estructura social actual lo encuentra en una situación
mayor vulnerabilidad que otros grupos, aún los más subordinados dentro de la cultura. Fíjense que entre nosotros, la mayoría de las clases más vulneradas en las grandes ciudades o en el campo o en donde sea, son las que tienen origen indígena mayoritario, ¿no? Las identidades marrones, como se definen ellos mismos ahora. Entonces, vamos a tener esos dos, para resumir un poquito, esos dos grandes bloques, los objetos y las producciones que se aproximan más a las ideas y a las técnicas y a los simbolismos, a los diseños, al uso del material tradicional, y vamos a tener las que se hacen para afuera sobre todo en los 90, con el auge, con el triunfo ya del consenso de Washington y la etapa del capitalismo que ahora está cambiando en este último tiempo para peor, pero que tiene su origen ahí, la financiarización absoluta de la economía y demás, les da un lugar a las artesanías como subordinado y más a la de los grupos más subordinados de la sociedad, como pueden ser las comunidades de origen antiguo. Dejemos por ahora esto, que ya vamos a volver a hablarlo en clases sucesivas. Pero ese bloque de las tradiciones aborígenes en esos dos subbloques importantes. Ahí le subí el material, ¿eh? Bárbaro. Lo tienen en el capítulo 2. Vos le pusiste algo de 1, 2, yo se lo subí en 2. En el que subiste hoy las cosas, ¿no? Excelente. Bueno, ahí lo tienen. Gracias. Bueno, las tradiciones criollas. Vuelvo al concepto, en el medio de esas dos grandes bloques, la aborigen y la criolla. ¿Qué es la criolla? En la división de clases de la sociedad colonial estaban en la cúspide los españoles peninsulares. Los hijos de españoles nacidos acá eran los criollos, dentro de la clase dominante, eran como había una cierta subalternidad frente a los españoles peninsulares. ¿Qué pasa? Por generaciones siempre hubo algún mestizaje, aunque no lo hayan admitido. Esa clase dominante conservaba usos sociales, prácticas culturales, etcétera, 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 venidas en nuestro caso, de la península de España, básicamente, Castilla, con una gran impronta de andaluza. En las sociedades coloniales empezaron a desarrollar sus objetos de culto, sus objetos de uso cotidiano, sus objetos de los rituales sociales, las ropas, en algunos casos muy eventualmente podían llegar desde España o podían haberlos traído desde España, las telas y demás, pero después se va utilizando producciones locales y se van encontrando con algunas cuestiones muy particulares, como diseños que se utiliza el modelo de España, pero que se produce con objetos y con técnicas distintas, porque no estaba el artesano de Sevilla que podía hacer un taraseado en un sale en francés, secretario, en un escritorio y en un bargueño o en cualquier tipo de mobiliario, y vamos a encontrarnos con tradiciones que buscan un modelo
hegemónico allá del otro lado del Atlántico y que consiguen hacer elementos de muy buena calidad con alguna influencia o alguna influencia probablemente de algún artesano mestizo, porque la clase alta no fabricaba, solo algunos pocos que yo. Isidro de Lorea, que nombramos como un gran imaginero y constructor de altares, que tenía una técnica muy, muy europea, muy depurada, y que llegó a ser un señor de la élite porteña a fines del siglo XVIII. La Plaza Lorea era donde tenía su gran propiedad. Eh, y era un tipo, porque era un artesano de mucho prestigio. Otros artesanos introducían algunos otros elementos. Vamos a encontrarnos iconografía de origen inca, de las culturas locales antiguas, en algunas producciones que la estructura es básicamente europea. Vamos a encontrar materiales que allá no había. Eso, el ángel arcabucero, por ejemplo, que no se consideraba el arte como lo describe Schiller o Octavio Paz, eh, porque eran objetos de culto. Son de una tradición tan propiamente criolla, con aportes indígenas muy importantes, donde el deslumbramiento por las ropas del siglo XVII europeas, las puntillas, los jabos, las casacas, esas telas trabajadas que traían y que en Perú y en el Alto Perú se veían mucho más que en el Río de la Plata, por lo menos en el siglo XVII, eh, es el que deslumbró y el que armó estos ángeles que encima no tenían, o sea, ángel con arcabuz en Europa no se consigue. O los que hay en algunos museos, en algunas iglesias, sobre todo en Andalucía, son provenientes de América. Y eso conformó un corpus de técnica, de estética. La platería rioplatense es otro elemento absolutamente local y de tradición criolla, porque no tiene que ver con la platería mapuche, pero evidentemente hay algunos saberes que se habrán intercambiado. En algún momento robarían, ¿cómo se llama? Objetos de plata en las estancias de la frontera, no sé qué, y utilizarían, la fundirían para hacer sus elementos con una técnica que es... La técnica no es tan distinta, pero sí el diseño es absolutamente característico de la platería mapuche. En cambio, la platería rioplatense, la platería criolla, también es un diseño de raigambre europea, solo posible por la abundancia de plata que había en esta zona y que se empieza a circular con mayor abundancia en el Río de la Plata ya en el siglo X y fines del XVII, principios del XVIII, porque la importancia que va adquiriendo el puerto de Buenos Aires, sobre todo después de la Guerra de Sucesión Española, cuando se empiezan a abrir los puertos, el puerto de Buenos Aires, por cuestiones geoestratégicas, por las concesiones que tuvo que hacer Felipe V para instalarse en el trono de Madrid, por ejemplo, el mercado de esclavos de Buenos Aires, por la compañía británica, la francesa era de Guinea y la inglesa era, bueno, eran más o menos de la zona del Congo, pero fíjense que Buenos Aires, sin tener economía de plantación, era asiento de un puerto y también el puntapié inicial para el crecimiento económico de la región, con eh, la caza del ganado cimarrón en principio,
para fabricar el charqui y el tasajo, para alimentar a los esclavizados africanos. Y a partir de eso, el cuero, toda la economía de la Pampa empieza a crecer a ese momento con el agotamiento del Cerro Potosí, que seguía produciendo cantidades ingentes de plata, pero que empezaron a quedarse en más cantidad en esta región. Entonces, vamos a encontrar que también la artesanía, todas las artesanías, tienen que ver con y testimonian procesos históricos, económicos, de manera muy interesante. Y la artesanía de raigambre criolla, por excelencia, es la del cuero, la soguería, que se mezcla también con la platería criolla, rioplatense, sobre todo en los atavíos del gaucho, una rastra, los del caballo, en determinados momentos era prácticamente imposible para algunos manejarse con, perdón, no es imposible, inexplicable cómo podían tener esos atavíos para determinadas festividades, era parte de su orgullo, y por ahí vivían más tiempo arriba del caballo que en su casa. Entonces, la soguería es una tradición absolutamente de origen español, pero trabajada con unas características propias acá, eh, manejada y entrelazada con objetos de platería, que es muy interesante de ver y de analizar, porque, qué sé yo, desde mobiliario y esa tradición se enlaza con algunas piezas más contemporáneas del siglo XX, por ejemplo. Hay un montón de sillones y de diseños ya por ahí con ciertas características industriales, pero diseño de mobiliario hecho con cueros de vacuno. Eh, en el siglo XVII, XVIII, las petacas, que son esas valijitas, cofrecitos de viaje, no las petacas de Ginebra, eh, se no había posibilidad de tarasear porque había poca madera noble en imagínense la Pampa, prácticamente sin árboles, y menos sin árboles que dieran distintas maderas. Eso, las maderas buenas de la región estaban en la zona guaranítica o en el noroeste. Sobre todo en la región guaranítica, donde había cedros, pinos, había cantidad de materiales de maderas nobles. Pero, por ejemplo, el nácar, cuando se podía tarasear algo, el nácar se lo reemplazaba con hueso. Toda la parte de botonería y ese tipo de cosas eran básicamente de hueso. Las astas de los cuchillos, el mango de los cuchillos, eran todos de asta. Y en cuero se hacían muchos materiales, en un rancho hasta las puertas eran de cuero. Parece mentira, era una especie de lona, pero bueno, gruesa. Eh, Petacas de viaje, los arreos del caballo, ni que hablar, ni todo la, la- las, todos las cosas que engalanaban al caballo, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, el otro gran grupo de tradiciones que ya tiene más que ver básicamente con las élites y con la demostración de poder por parte de esas élites. Los gobiernos coloniales, podemos imaginarnos lo que era México, lo que era Lima, lo que quizás empezó a ser Buenos Aires en el siglo XVIII, pero
se terminó el periodo colonial a principios del XIX. Pero el recorrido de Buenos Aires es muy interesante porque, siendo una ciudad portuaria que había malamente sobrevivido con contrabando durante prácticamente todo el siglo XVII, tiene un despegue a partir del mercado de esclavos y de las invasiones, del avance portugués sobre el Río de la Plata. Piensen que en 1715, en plena guerra de sucesión española, o cuando estaba terminando, los portugueses toman la banda oriental y fundan la colonia del Sacramento. A los pocos años vienen, no me acuerdo si fue Bruno Mauricio de Zavala, el gobernador, o Ceballos mientras era gobernador, porque antes de ser virrey fue gobernador, Pedro de Ceballos, la toma para la corona española y se funda Montevideo porque necesitaban poblar esa región frente al avance de los portugueses. Buenos Aires queda como capital, protegida un poco más por el río, pero empieza a prosperar también por razones geopolíticas. Se pone el asiento de la gobernación del Río de la Plata primero y después, al final del siglo, la creación del virreinato y la capitalidad, y junto con la posibilidad de comerciar legalmente, y seguimos comerciando ilegalmente un poco también, toda la artesanía y todas las producciones arquitectónicas y de mobiliario y de otras, lo que hablábamos hace un rato, los retablos, las imágenes de las iglesias coloniales de Buenos Aires, son notables, son de una calidad notable. El estilo es más sencillo que el de Lima o el de, primero porque es más tardío, no llegó a consolidarse en un 100%, y porque aparte empezó a dominar el estilo neoclásico, y con los virreyes llegaron muchos ingenieros civiles e ingenieros militares, porque tenían que construir el fuerte de Buenos Aires, y de paso hacían edificios. Entonces el estilo que manejaba la Academia de Madrid, que lo formaba, era ya en neoclásico, última mitad del siglo XVIII. Pero bueno, también, como decíamos, retablos, fíjense la tradición, el rococó de los retablos de la Catedral de Buenos Aires, de la iglesia de San Ignacio, de algunos de los retablos menores de la iglesia del Pilar, en la Recoleta. Queda poco y nada en la iglesia de San Francisco, de la Basílica de San Francisco. Había sido muy alterada, fue muy alterada a principios del siglo XX, la que tiene el aspecto que tiene ahora, y después con los incendios de iglesias del 55 se perdieron varios de los retablos originales, sobre todo el retablo del altar mayor. Pero el estilo dominante de esos retablos es el rococó. Vale la pena, por ahí después les muestro algunas características de, del retablo del altar mayor de la iglesia, de la Catedral de Buenos Aires, que es súper interesante, porque es, digamos, está en línea y es contemporánea de ese rococó español y portugués, porque también nuestra producción artesanal tiene mucho de influencia portuguesa o directamente comprada en el Brasil. El famoso estilo luso brasilero del mobiliario que uno puede ver en el Cabildo de Buenos Aires, en el Museo Histórico Nacional, que era el de la élite porteña, es por el contacto permanente entre, primero por contrabando, en algún momento fue por la unión de la dinástica en el siglo XVI. Ustedes se acuerdan que estuvimos finales
más o menos para la época de la fundación de Buenos Aires, de la segunda fundación, Felipe II era a su vez rey de Portugal. Y por cuestiones de alianzas dinásticas y de qué sé yo, se hacían se flexibilizaba de hecho el monopolio español, castellano, en realidad, sobre el comercio. Y esto es importante de ver. Las élites, más allá de las dificultades de traslado, el costo y demás, tenían prácticamente una producción venida, la producción de sus objetos de uso, los objetos de culto y demás. Uno hasta puede ver, perdón, una digresión más. En la Catedral de Buenos Aires, con una restauración que se hace para el jubileo del año 2000, el muro testero, que es donde apoyaba testero por la cabeza, ¿no? Atrás del altar, el altar mayor estaba apoyado sobre el muro ese donde termina la iglesia, que en realidad es la cabeza de la iglesia, ¿no? Por la forma en cruz. Por eso se llama testero. Estaba apoyado contra ahí. En algún momento se dice que se había hecho más abajo de la cúpula, pero bueno, no importa. Entonces se decide por problemas de ese muro, que está se le construyó un edificio en altura pegado, un horror permitido hace varios años, como 40, 50 años. El muro del Banco Río era en ese entonces, la torre del Banco Río ahora es el Santander, que le genera movimiento y fisuras a la cosa. Tenía miedo por la estabilidad y por que no le aparecieran problemas a la madera por la humedad, ataques de bichos, de carcomas o de lo que fuera, o hongos, por lo menos. Entonces se decide retirar del muro testero y se adelanta lo que se llama una crujía hasta el siguiente conjunto de pilares y queda como un espacio vacío ahí que estuvo oculto durante 2 siglos más o menos, siglo y medio. Y el Papa Francisco, cuando era arzobispo, decide hacer ahí una capilla, se acomoda la parte de atrás de madera lisa que apoyaba contra la pared, y aparecen en las molduras, una planta convencional, no es, el rococó tiene otras características, pero las cornisas y las capiteles de las pilastras que estaban en esa zona, que habían sido completamente alteradas en el cuerpo de la iglesia, en la parte que se ve, que está toda con mármoles o falsos mármoles, estuco falso mármol y demás, eh, los capiteles también son rococó, o sea, la arquitectura también tenía detalles del rococó. También dorado a la purpurina y está completamente oxidado de verde. No sé si se va a poder hacer algo ahí, por lo menos no por ahora. Pero volviendo a esto, tenemos esa tradición directa, pero a su vez, esa tradición europea genera que algunos primero para reparar y después para reproducirlos, se genera también una serie de utilización de ciertas técnicas y de ciertos elementos, empiezan a intercambiarse maderas nobles, empiezan a aparecer tablas de ébano, de lo que fuere, o se traen de Brasil o se traen de Europa directamente, o de África, maderas que antes eran imposibles. Y esa tradición europea tiene una renovación enorme en fines del siglo XIX con la inmigración. Entre los inmigrantes vinieron gran número de artesanos de la construcción, ebanistas, cosas que incorporaron a la producción todavía artesanal, sobre todo en mobiliario y una cantidad de cosas,
modelos, técnicas y materiales traídos de Europa o que se empezaron a producir acá, incluso los materiales, se empezaron a plantar otros árboles que no existían, robles, no, no era un árbol de acá, se trajeron mucho material para ciertas producciones y ciertos diseños y ciertas técnicas que ya vienen más de Francia, de Italia, de algunas otras regiones de España. Ya les digo, durante el periodo de dominación española eran básicamente andaluzas. Había alguna técnica del forjado de metales que podía venir de el País Vasco o de cuchillería que tiene que ver mucho con el acero de Toledo y con ciertas maneras de trabajar el material eh, que es propia del aprendizaje de esas viejas acerías eh, artesanales que fabricaban las armas que tanto necesitaba un imperio colonial como el español, pero que vienen de la época de los árabes, ojo. Así que bueno, este es un poco el panorama para completar con esto. Vamos a tener que seguir hablando algunas cosas seguramente más adelante de cómo tratamos de encontrar una clasificación que pueda abarcar más o menos toda la ingente producción artesanal, eh, cómo esas artesanías y esos objetos y esas técnicas también hablan de cómo fue nuestro desarrollo cultural, económico, político, en menor medida, pero también eh, cómo se va construyendo ese, ese universo de objetos que de alguna manera hablan de lo que somos o de cómo nos percibimos. ¿Eh? Eso tiene la tradición en general, pero la tradición en bienes materiales de uso o, como decíamos también, de culto o de un valor agregado distinto que el objeto de uso común, cotidiano. Eh, no sé, un poco cómo fue, cómo percibieron, cómo pensaron lo que estuve hablando. Quiero parar un ratito de hablar. Desmutense. Eh, es súper interesante todo, porque uno va reviendo un poco las cosas que ya hemos leído en otras materias. eh, yo qué sé, cuando vimos arte colonial, después arte argentino, prehispánico, bueno, todo acá en las artesanías es como que hay conceptos que se van conjugando y mezclando un poquito, ¿no? Claro, claro. Cuando usted hablaba, profe, del rococó español, yo me acordaba del manierismo, como que no era exactamente lo mismo eso que el rococó en otro lado, ¿no? No, no. Digamos, el arte europeo tiene periodos bastante definidos. Sí, Ah, y sobre todo el que llega a España, el manierismo es un arte muy particular, es un periodo muy particular de la historia del arte, que es en Italia, arranca en Italia cuando colapsa Roma con el saqueo que ujú, Carlos V, el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico y rey y Carlos I de España, su católica majestad, se pelea con el Papa y le arrasa la ciudad con soldados luteranos que ya estaban dando vueltas por ahí. La reforma de Lutero tiene que ver
con la construcción de la Basílica de San Pedro. Ujú. Cuando León X se queda sin plata y empieza a vender indulgencias, o sea, vos, a ver, ¿cuántos niñitos asesinaste? 57. Bueno, poné tanta guita y te ganás el cielo, porque necesitamos terminar la iglesia. Eh, Esto dicho muy burdamente, pero fue más o menos así. Está hablando ahora de 2024 en la Argentina, más o menos. Más o menos. Es lo que genera la rebelión de Lutero, ¿eh? Entre las proposiciones, la protesta de Augsburgo. Una de las cosas que más los exasperaba era la venta de las indulgencias. Después hubo otras cuestiones también políticas, porque los príncipes alemanes era la manera de desmarcarse de los Habsburgo. Entonces, cuando, bueno, Lutero dice, bueno, está bien, nos quedamos sin conventos, en la nueva, no hay clausura, no hay convento, las tierras de los conventos las hacemos seculares y quedan para los príncipes. Así fue como hay una rebelión de campesinos muy pronto, porque los tipos que habían apoyado la reforma, porque estaban hartos de los abusos del clero, pero no les dieron un metro cuadrado de tierra para que puedan liberarse como prácticamente siervos de la gleba todavía eran. Eh, y los aplasta, Lutero los aplasta con los príncipes alemanes, aplasta. Pero bueno, ahí el Renacimiento, como que se da por concluido el Renacimiento, esto es medio arbitrario, y sería muy difícil de explicar en poco tiempo, y empieza el manierismo, que es un arte de crisis. Y eso se ve mucho en Italia, pero el Escorial de España, el Real Monasterio de San Lorenzo del Escorial, es un ejemplo típico de esa arquitectura manierista. Prefigura en alguna escala por lo grande, por lo grandioso el barroco, pero fíjese que es absolutamente austero, seco, insufrible. Hay toda una serie de características. Después se despliega el barroco ya en el siglo XVII, que tiene características muy populares y muy sincréticas que le viene muy bien a los artesanos de todo el Imperio Español y del portugués también, a los artesanos indígenas como forma de expresión y para colar sus formas y sus ritos y sus símbolos. Es que si uno ve una fachada en Quito y es impresionante la cantidad de personajes autóctonos, personajes del imaginario de las culturas originarias en esas piedras, también en los altares, incluso hasta Buenos Aires ha llegado, menor Sí, medida, aparte, porque ya, mucha, claro, flora y fauna también se claro, metió la en todo flora, la esto. fauna, sí en lo que es ahora el territorio argentino se veía mucho en las Misiones y en el nordeste, en el noroeste, en lo que sería la zona andina, la zona de influencia de las culturas andinas y que llegó a estar unos años bajo el poder del incanato. Pero, pero cada uno de esos periodos tiene un correlato, y es la tradición tanto más criolla y europea. La europea, vuelvo a esto, es del consumo de las élites, y es también la imposición del poder colonial sobre la región, que afectó también a los blancos criollos. Con la Revolución de Mayo no es una revolución social o indígena como la mexicana. Es básicamente la burguesía porteña que estaba podrida de pagarle a los españoles y de no poder tomar cierta decisión. Había una élite más ilustrada, representada por Belgrano, Castelli y demás, que tenían otra visión, pero la que triunfó fue finalmente la de Rivadavia, pero bueno, es otra historia. Pero volviendo, en cada uno de estos periodos, en cada uno de estos momentos, hay producciones artesanales
que tienen determinadas características y que expresan esos momentos, esos lugares, porque no es lo mismo la cultura y la artesanía pampeana que la del noroeste, o que la que se podía dar en Cuyo o en Córdoba. Córdoba tiene otra tradición muy jesuítica, tuvo un desarrollo más temprano que el de Buenos Aires, y en gran parte la rivalidad Buenos Aires interior tiene que ver con eso. Todo, esto lo dábamos en patrimonio artesanal, Cuyo, Córdoba y todo el noroeste eran economías absolutamente subsidiarias del Potosí que tuvieron un desarrollo más o menos temprano durante el siglo XVII. Buenos Aires era un lugar marginal y después estaba esa región autónoma de las misiones del Paraguay, ¿no? Del Guairá. Córdoba concentraba montones, pero fíjense que hasta la central de los jesuitas en el siglo XVIII pasa a Buenos Aires. Entonces, sí, qué sé yo, las estancias jesuíticas, que son maravillosamente barrocas, con algunos detalles muy, muy interesantes, la de Altagracia, la de Santa Catarina, pero producían mulas básicamente para el Potosí. Iban casi toda la producción de esas mulas, incluso desde alguna estancia de Santa Fe, la de Carcarañá, no me acuerdo, sí, Carcarañá, y llegaban hasta el Potosí. Buenos Aires marginal, por esto que les decía, empezó a desarrollar durante el siglo XVIII. Entonces tiene sus características y vamos a encontrarnos con esto, con objetos que van testimoniando también los procesos históricos en todas sus dimensiones, simbólicas, culturales, materiales, religiosas, de políticas, etcétera, etcétera. Así que bueno, ¿algún otro comentario, duda? Hola, profe. No había visto que habías levantado la mano. No hay problema. Le quería preguntar, me quedó en el tintero que lo escuché decir que durante el jubileo del año 2000 se hizo una renovación en cuanto a la ornamentación de una iglesia, puede ser, No, no, a pero ver. ¿era allá en Italia o acá? No, acá, la Catedral de Buenos Aires, digamos. Se encargó Ah, una gran obra de restauración, tenía problemas de filtración, es un edificio de mediados del siglo XVIII. Salvo el pórtico, que es de 1820, 22, 23 comienza, y se culmina recién en la escultura del frontis y los capiteles corintios de las columnas en la presidencia de Mitre. La iglesia era una iglesia enorme, blanca, con capiteles dorados y con un gigantesco altar mayor. Después tenía dos altares laterales también muy importantes, y las capillas se fueron renovando casi todas. No sé, no recuerdo ahora si queda alguna, no, sí quedan todavía algunas con elementos coloniales, pero están más modificadas. La del el altar de la Dolorosa, que estaba en... Fíjense lo que eran las imágenes, eran absolutamente sevillanas esas imágenes, aunque estaban hechas acá en Buenos Aires, ¿eh? Ese barroco tan expresivo del dolor de Cristo y de la Madre de Cristo, que uno lo ve en las procesiones de Semana Santa allá en toda Andalucía, no solo en Sevilla, y en algunos otros lugares también. Uno ve la imagen de la Virgen Dolorosa, está, vendría a ser la contrasacristía, si mal no recuerdo, la nave lateral al fondo. Y otros, hay varios, esos altares principales están todos. Y el altar mayor, el retablo del altar mayor, se trasladó hacia adelante. Entonces quedó libre ese espacio y eso es la remodelación. El resto fue restauración se repararon con dorados a la hoja
ciertas faltantes en ese retablo gigantesco y en los otros. Algunos dicen que ¿Sabe, profe? Porque yo viajé, trabajamos muchísimo, como más o menos 3 años después terminé, tuvimos que seguir pagando el viaje de jubileo del año 2000, por eso le preguntaba. Ah, no, Y bueno, conocí la Capilla Sixtina y bueno, por eso pensé que era algo de allá también. no, no, Fue no. una cosa impresionante Sí, sí, entrar sí. a conocer todo adentro del Vaticano, ¿no? Bueno, Muy fuerte, el muy oro imponente. no, es tremendo, tremendo. En la Capilla Sixtina y en la obra del propio Miguel Ángel, uno ve el techo, la famosa creación de Adán, ¿no? Y todas las pinturas decorativas, los profetas, las sibilas, eso es muy renacentista y se nota. Tiene una serenidad, un aplomo, están como sobre una arquitectura también pintada por Miguel Ángel, que es muy impresionante. En cambio, el juicio, que ya es una etapa posterior Posterior. de Miguel Ángel, es absolutamente manierista, con los cuerpos y las almas desgarradas, los que van al cielo, los que van al infierno. Es Sí. muy interesante porque es el mismo autor, atravesó prácticamente los dos periodos y anticipó el barroco, pero más en arquitectura que en La verdad, escultura y en... es un desafío a descubrir porque eso fue Ah, cuando era muy chica y la verdad que está bueno, digamos, despertar un poco ahí qué es lo que observé porque ya ni me acuerdo. Lo que digamos, del detalle de las épocas que están atravesadas esas obras, ¿no? A mí lo que más me quedó en la cabeza es la imagen de la piedad. Esto ah, muy fuerte, y enorme, una cosa enorme, sí, sí, sí. No, a mí me pareció impresionante. más chica de lo que me imaginaba cuando la conocí. Eh, ay, Ah, no sabía perdón, me olvidé de silenciar el teléfono y es no sé qué cosa. Porque me hace unos ruidos raros ahora. Va, unas señales de no sé qué me está señalando. Me notifica de cosas que no sé qué me notifica. Pero bueno. Eh, sí, no, no. Y aparte es esto. El centro del poder, en este caso religioso, pero también del centro del poder colonial, que es el que nos proveyó de imágenes, diseños, formas de vida, bueno, la lengua que hablamos, castellano, no hablamos guaraní. Bueno, no sé si lamentablemente o no, pero es lo que es. Pero está todo medio generado allá. Eh, ese cúmulo de imágenes que, bueno, en Roma es, no sé si algún otro conoce, es realmente avasallante en cuanto a eh, periodos Capas. históricos. Claro. Tiene todas las capas. Si Todas las capas vos vas históricas. caminando por cualquier calle, ves una iglesia, una callecita, no sé qué, del Renacimiento, la Piazza Navona está hecha sobre las ruinas del estadio de Domiciano. Claro. Y está atrás, uno ve la parte de las que rescataron de las gradas, la pusieron a la De vista. hecho, tiene la forma. Si uno la recorre, tiene la forma. Sí, sí, sí. Sí. Es muy impresionante. Eh, bueno, eh, estaba pensando, la Porta del Popolo era la vieja Porta Flaminia, las murallas. Uno va por una callecita y ve de golpe, frente de la Fontana di Trevi, todo el mundo estaba mirando la Fontana di Trevi, Sí, sí. tratando de tirar las moneditas que los policías no te dejan ahora. Mirás así y hay en una fachada de un edificio que quién sabe de cuánto es, por ahí del siglo XVII, una columna romana totalmente gastada. Sí, Ay, no me sí. acuerdo qué institución de abogados, creo que es, ¿no? en, metida en un templo romano. Está todo muy gastada las columnas, pero Claro. están enteras. Y ahí Sí, después sí. sistematizaron en algún periodo un palacio y después quedó como
no me acuerdo qué institución, la tengo que buscar porque es muy interesante eso. Pero bueno, el poder de la iglesia, que es el que nos vino después a nosotros, es muy impresionante. No es el mismo formato, pues por ejemplo, en Roma es muy difícil ver altares de madera, retablos de madera. Mm. Casi prácticamente, yo que estuve dos, tres veces en Roma, no recuerdo haber encontrado, y mirá que me pateé iglesias, aunque no soy creyente, todas las iglesias es muy impresionante, pero no recuerdo altares o retablos de madera que son mucho más de tradición española. Claro, Eh, Así que bueno, vale la pena adentrarse en un mundo que nos puede hablar de muchas más cosas que eh, las primeras impresiones que nos producen, ¿no? Disculpe, ¿y de qué son los retablos? ¿De piedra? Sí, normalmente de mármol, mármol. básicamente mármoles. Mm. Sí, Y sí, tienen mucha pintura mural. Uno va a la iglesia del Jesús, que es la central de los jesuitas. Eh, y uno ve los cielos rasos pintados y no puedes creer, porque claro. cuando te hablan del multimedia y de las experiencias inmersivas con no sé qué, eso es, Eso es recontra solamente mirás para inmersivo, arriba y ves claro. las puertas del cielo que se te están abriendo y Sí, San Ignacio de Loyola te hace así. Y sí, es la verdad. perspectiva está tan bien logrado el efecto que es muy impresionante. Claro, el uso de la perspectiva además nace con el Ah. Renacimiento. Eso acá, trasladado a América, al, al- 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 solo se puede ver, por ejemplo, en algunas iglesias de Salvador de Bahía, el barroco portugués, que tiene algunas características parecidas, pero a su vez es muy personal que España. Yo digo, en Salvador de Bahía, y fijémonos cómo el trabajo artesanal no es solo la pieza suelta, eh, Claro. sino también es la arquitectura. El portal de la Orden Tercera de San Francisco, la Tercera Orden son los que no hacen vida conventual, son, como que se llama, laicos, pero colaboran con la orden. Parece una fachada de una iglesia de Quito, porque es absolutamente española. En cambio, el barroco portugués es más movido, más curvilíneo. El barroco español en general es más de alto relieve. Sobre una estructura más o menos tradicional se aumentan el volumen con mucha profusión, pero no hay innovación en la forma del edificio. Hay en Madrid una o dos iglesias de planta barroca, San Marcos en Madrid, por ejemplo. Eh, y en cambio ahí se ve esa época que estuvieron unidas las dos reinos, dio intercambios también en cuanto al trabajo probablemente, cosa que no pasaría antes ni no pasó después, franciscanos, los franciscanos llevaron a algunos artesanos de Lima y los llevaron a Salvador. Pero bueno, iglesias pintadas solo puedes ver en México, en Perú, en Brasil, eh, plantas de iglesias rococó en Ouro Preto, que es, que es encima por el motivo que la capital de la colonia de Brasil pasa de Salvador a Río, es que se descubren las minas de oro en Minas Gerais, Minas Generales. Claro. Entonces se desarrolla un ciclo nuevo económico. Brasil su historia la cuenta más por ciclos económicos que por ciclos políticos. Eh, entonces tienen una continuidad que es interesante cómo se piensan a ellos mismos, eh, separados de Portugal en algún momento,
pero con una continuidad. Nosotros hacemos más hincapié en las divisiones, en los periodos políticos, ¿no? Empezamos. La gobernación de Buenos Aires, el virreinato del Río de la Plata, la independencia, las guerras civiles, la anarquía del año... Bueno, cuando en realidad hay ciclos económicos también detrás de esos movimientos políticos que permiten entenderlo. Pero esas producciones ya son absolutamente rogogola de las iglesias, y hay un personaje que es soberbio, un artesano, pero de fuste, que hacía iglesias, era cantero, era picapedrero, escultor, que es el Alejadinho, que vale la pena conocerlo, que parece que yo no sé, no me acuerdo si era leproso o qué, pero perdió varios dedos, y entonces se hacía atar los cinceles, las herramientas a los muñones, o a las, y es espectacular. Y por eso también, al tener el peso político y el poder más hacia el sur, empieza a presionar sobre un territorio que los españoles no tenían demasiado ocupado, y bueno, y después empiezan los bandeirantes a presionar sobre los pueblos jesuíticos, etcétera, etcétera. Así que bueno, miren todas las cosas que se desprenden, ¿no? Sí. Yo les dejo picando una para la otra próxima clase, como para que lo piensen, ¿no? Por ahí lo reflexionan y por ahí pueden buscar algo. ¿Qué pasa en esta época en la cual hay una reproductividad de los materiales, ¿no? Y de las formas de hacer con estas artesanías tradicionales, ¿no? Porque hay muchos que dicen que, bueno, que se puede seguir haciendo artesanía tradicional, pero con nuevos materiales que no son esta cuestión que explicaba hace un rato Eduardo, que tiene que ver con tomarlos de la tierra, o, bueno, ¿qué pasa con eso? Hay toda una disputa, ¿no? Si es artesanía, si es artesanal, qué tipo de artesanía es. Entonces, me parece que en este momento se puede debatir, o con nuevos materiales, ¿no? A veces estos materiales de reciclados podrían conformar nuevas artesanías, o sea, una resignificación, ¿no? Entonces, bueno, empezar a pensar estas cuestiones dentro de lo que son las artesanías tradicionales, ¿no? De acuerdo a lo que venimos hablando, no me voy a poner tan caótica, pero del tema del ambiente, del tema del consumo masivo, del tema de la globalización, bueno, ¿cómo se puede, digamos, adecuar estas cuestiones o por ahí ensamblar nuevos modos de las artesanías, ¿no? De pensar en nuevas formas en las artesanías tradicionales, ¿no? Sin que pierda digamos, sin que pierda la razón de ser. Entonces me parece que, bueno, en esta cuestión, me parece que hay que empezar a pensar un poco los modos de, ¿no? No los modos de hacer, por ahí los modos de hacer podrían seguir siendo los mismos, se podrían ir haciendo variaciones de acuerdo a estos nuevos materiales, pero sí empezar por ahí a pensar en el tema de las artesanías tradicionales con miras a una cuestión más desde este presente, ¿no? Que sí es medio caótico. Pero bueno, se los dejo como ahí dando vuelta. Es un tema que también a mí me da vuelta, ¿no? Eh, por ahí estoy diciendo una cosa sin sentido o no tiene razón de ser, o por ahí sí, por ahí podemos buscarle una vuelta, digo, porque también los materiales, con el tiempo, algunos materiales se fue perdiendo, esta cuestión que decías vos de lo artesanal, desde hacer casi hasta la propia madeja para el telar. Entonces, bueno, empezar a pensar por ahí nuevos horizontes para las artesanías tradicionales. Yo creo que el fin es que no se pierda, precisamente. Entonces, bueno, Eh, si no, vamos, nos van a poblar los productos estos made in China. sí. Este, Vez pasada, una de las clases con Pablo hace varios años,
salió el tema de, por ejemplo, si podía considerarse tradicional, una artesanía que ya tiene un recorrido. En la zona de Bariloche, que se trabaja con mucho del imaginario europeo, con los duendes, los gnomos, Ah, los... sí, no sé qué, sí, 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 que hay algunos productos de calidad interesante. Esa es una. Estamos introduciendo un diseño que por ahí tiene que ver con la tradición europea de los alemanes y suizos sí, que alemanes, estaban sí, en Bariloche, antes incluso de los nazis. No estoy haciendo eso, por la similitud de los paisajes. Entonces, bueno, se incorporaron imaginarios que no existían antes. Eso también por ahí tiene que ver con esa tradición europea. Pero volviendo a lo de los materiales, esto que planteas es muy interesante porque nos remite a una cosa que se habla mucho en patrimonio. Eh, y que hay que pensarlo porque la verdad es que es una zona, si hablamos de tradición, uno piensa en eso, en la tradición, en lo que se trae, mm, pero estamos en una época complicada. Habría que ver qué hacemos con la introducción de nuevos materiales o materiales de reciclado, sin traicionar algún concepto de esta. claro, Es un concepto que en patrimonio, sobre todo arquitectónico, y se habla mucho de la autenticidad. de autenticidad. Sí, igual Pero está para también que medio en debate el tema del auténtico. patrimonio cultural en Latinoamérica fueron grandes discusiones Sí, y comentarios, porque es sí, toda una, sí, o sea, el discurso patrimonial autorizado, como diría Laura Jane Smith, que yo lo traduzco, es el hegemónico, que es el que manejan las instituciones del patrimonio desde la UNESCO y como SICOM, sí, eh, sí, habla de la autenticidad. todo el Y tiempo. se supone que si uno restaura, no podés colocar algo raro. Ahora, yo doy el ejemplo. La casa de Tucumán es una reconstrucción, la casa de la Independencia. Sí, Una sí. reconstrucción de 1900. Lo único auténtico en cuanto a la materialidad es el Salón de la Jura. Mm. Claro, el resto no. El resto es una reconstrucción hecha por Mario J. Busquiazo a partir de los años 40, cuando se Ujú. crea la Comisión Nacional de Museos, Monumentos y Lugares Históricos, y uno de los objetivos es reconstruir la casa que estaba totalmente perdida Sí, sí, como materialidad. E hizo una reconstrucción. Ahora, el valor simbólico es el mismo. es el mismo. Claro. Eh, para los que por ahí no me escucharon, los otros, Adriana y Mariana, por ahí, yo les mostraba la paradoja del barco de Teseo. Eh, los cuenta Plutarco, así que y hay varias versiones, imagínense, estamos hablando del periodo arcaico de la Grecia antigua. Eh, vuelve de matar al Minotauro en un barquito, se olvida de ponerle la vela blanca para que el padre vea Es que él. vienen vivos y que pudieron hacer la hazaña, y se olvida, viene con la vela negra, bueno, pum, el padre se tira del no sé dónde, Se suicida. y pasa a ser rey Teseo. Y todos los atenienses, a pesar de la tragedia, del trágico olvido de esta gente que volvió triunfante, eh, decide sacar el barco del mar y ponerlo en el ágora, para memoria, como monumento para la futura generación. Ahora, ¿qué pasa? Claro, era de madera. Y esta tabla, che, se nos pudrió esta tabla. Bueno, sacala y pone otra. Sacala y pone... Y así, con los años, las décadas, tuvieron que ir reemplazando hasta el palo de... ¿Es el barco de Teseo? ¿Termina siendo el barco de Teseo o no es más el barco de Teseo? Claro. Es ¿no? Y entonces, digo, nosotros mismos, materialmente, no somos los mismos que éramos a los 15 años. Claro. Igual
igual hoy en día el tema de la autenticidad en patrimonio está bastante en debate, porque es esto que estás diciendo vos. O Claro. sea, yo creo que no hay nada ya en pos de la autenticidad por esto que estás diciendo, si no, no habría nada en sí, porque el A ver, tiempo, mm, el fuego arrasó el Teatro de la Fenice como 2 veces. sí, Cada vez lo reconstruyen igualito que era. La vez pasada encontré que lo tengo que volver a buscar porque entre medio de un fárrago de cosas lo perdí. No me acuerdo si era en la Deutsche Welle, en algún lugar. Un artesano veneciano que está haciendo, y que hizo el que hizo toda la reproducción de todas las tallas que tenía el teatro en cuando se quemó en la década del 90. Pues en la década del 90 se quemó el Liceo de Barcelona el y Fenice. poco después la Fenice por segunda vez. Teatro de 1700, chiquito, una joyita. Es el Teatro de la Fenice, sigue siéndolo. A mí que no me Claro, vengan a decir, porque si no, si yo tuve que cambiar una madera, porque se lo comió la carcoma, no digamos que se incendió, y puse una claro. de las mismas características, fabricada casi con la misma técnica, o un reemplazo, qué sé yo, en el Teatro Avenida, de la Avenida de Mayo, se pusieron molduras de telgopor, Claro, porque no sé, la decisión no es un monumento histórico nacional, así que no seguía al detalle la cosa. Pero la sala está perfecta. claro. Ahora digo, esto que decís, de introducir o no introducir nuevos materiales, ¿qué, qué se gana o qué se pierde? Porque, digamos, una de las cosas que valoramos es un saber acumulado, donde hay un uso de ciertos materiales, unas técnicas para manejar esos materiales, etcétera, etcétera. Ahora, si es cierto lo que decimos, si yo tengo que empezar a producir lo que antes hacía uno y me duraba toda la vida o hasta que se rompía, eh, y no usaba la técnica de, nunca me voy a acordar el nombre de la técnica de la restauración japonesa. Fíjense, la restauración japonesa, las grietas las pega con una cola y le pone también polvo de oro para que se note que la historia de la pieza está reparada. Es, Sí. es parte del valor de la Es pieza. una técnica, ahora no me puedo acordar cómo se llama Kinjam, hacer eso. no, Kinjam, nunca me voy a Sí, sí. acordar. Sí, no, yo Hay tampoco, una pero sí. negación con eso. Pero bueno, hablando de los japoneses, los templos japoneses, la arquitectura tradicional japonesa es de madera y papel. Claro. Tejas son de madera, de las pagodas esas hermosas. ¿Cómo hacen para tener la teja del siglo XVII todavía? La vuelven a hacer. En las iglesias de mojos y chiquitos en Bolivia, que son muy parecidas a lo que eran las iglesias de los pueblos de las misiones, a diferencia de las misiones del Paraguay, las de mojos y chiquitos no sufrieron la invasión de los portugueses, ni las guerras de las misiones, o sea, se conservaron todos los pueblos, muchas de esas iglesias. Por ahí cambió el trazado un poco, pero bueno, las iglesias están. Y como las columnas eran de madera, hay que reemplazarlas. Se talla una igual, se hace como una ceremonia de reemplazo y está incorporada al ritual social Mm, y es un valor también eso. sí, sí. Porque aparte lo que se conserva es la técnica también. Entonces, es de los grandes debates que se dan los especialistas en patrimonio y que tenemos que ver cómo hacemos. Qué sé yo, ahora, y esto vamos a ver si lo puedo invitar a Pablo a que dé alguna charla en el curso del cuatrimestre. Eh, el MATRA, Mercado Argentino, Mercado de Artesanías Tradicionales Argentinas, ahora lo transformaron en Matria. Creo que ahora no sé en qué está. Pero esto fue hace una década más o menos.
porque había que innovar, hay que innovar, y está bien en las neoartesanías seguro. Es un planteo que tenemos que hacernos, ¿hasta qué punto podemos seguir considerando las tradicionales si tenemos que incorporar algunas otras cosas? Siempre hay una delgada línea roja que no sabemos bien dónde está, para pensar. Bueno, Para pensarlo y muy bien traído al debate, ¿no? sí, sí, Así que bueno, los vamos, vamos a dejar pensando. lean esta parte de lo que Bonfil Batalla. Y del lean mundo. Bonfil Batalla porque tiene que ver con esto también. Es muy interesante. Es muy interesante, sí, lo que habla de la cultura enajenada y del concepto de Sí. cultura. Es bastante interesante. Así que Yo bueno, ya se lo subí, así que fantástico. bueno. Bueno, fueron pensando antes de despedirnos, en qué tema piensan abordar para el final. No me Bueno. digas el guardapolvo blanco porque no va en esta, ¿eh? Adrián. Sigue con el No, guardapolvo blanco. Es muy no, bueno igual. tengo ganas de ver la platería mapuche porque tengo una amiga que es mapuche. Lo que pasa es que vive en Dunamar, en partido de Tres Sí. Arroyos. Y la idea es si puedo irme, aunque sea 2 días, a la casa de ella, que estoy complicadísima con los horarios, las actividades y el estudio, pero y si no, lo haré por videollamada y Ah, empezaremos sí, a sí, sí. charlar. La idea era estar Traba- con ella 2 días completa, pues ella hace platería y se va a Ah, Europa a venderla, les cuento. mira vos. Ah, La, Sí, vale más, tradicionalmente era un oficio masculino. claro, Interesante eso. claro. Por Las eso mujeres lo que quiero hacían ver eran las eso. textiles, el Las telar. textiles. Entonces quiero ver cómo encaro eso y si no, no sé, otra cosa, veré. Pero pero eso es lo primero que, escúchame, Adriana, el tema está sí, buenísimo. Además, eso que dice él, que era potestad de los hombres y también podría ser cómo pasó a las mujeres, ¿no? O en qué claro. momento. Y hacerlo si no por Zoom, por videollamada, porque está bueno el tema. Y después para tu tesis lo terminás. Haces el Lo guardapolvo termino. blanco Es adornado reci- con artesanías. claro, es hija de mamá mapuche y de papá huarpe. Ah, bien. Ah, Por eso Sí, está buenísimo. sí, muy interesante. fue Los como, no huarpes sé si, tenían una gran metalurgia, parece ser. claro, Todavía no está representante del muy... AIRA fue un tiempo ella. Ah, El AIRA es la Asociación Indígena de la República Argentina, mm, algo por el estilo. mm. Eh, y después, bueno, se cansó un poco de la política en el medio y lo dejó. Pero sigue fabricando, así que No, voy a no. ver si puedo hacer ¿Cuánto? eso. Ahí está muy interesante. ¿Cuánto de esto que hablábamos, de esa tradición en cuanto al trabajo de los metales, Claro. diseño, porque la platería, a su vez ahora no lo tengo presente, pero la cantidad de simbolismo que tienen estos, Mm. que no me acuerdo cómo se llamaban, los topus, que hacen como unos prendedores con un alfiler muy grande, Ay, sí, yo tengo uno. No me acuerdo cómo Sí, se llama. que no Está me acuerdo ahora el buenísimo. nombre, que Sí. tiene en general tienen la división del cosmos, ujú. que ellos, tampoco me sale ahora, que lo utilizan también en los instrumentos de percusión. Sí, sí, Es muy, muy interesante el tema. sí. Bueno, Así que, así que ¿Alguien más tenés que para hablar de lo tenga que estuvimos hablando hoy mucho. un montón? sí. Romina, Mariana, Juan. Yo estuve pensando en reelegir, porque como mi mamá es tucumana y bueno, la otra vez mis familiares viajaron y traen a veces comida, como tamales. Mi mamá hace las humitas. eh, y estoy entre eso, que estuvimos hablando, que también es como, Sí, sí, sí. eh, entraría dentro de lo artesanal, o un poncho catamarqueño que mi mamá fue a agradecer a la Virgen del Valle por una promesa por mí, cuando yo era muy bebé, que me curé del tosoplasmosis, o sí, algo así, y entonces fue a agradecerle a la Virgen del Valle llevando
pidiendo la bendición del poncho catamarqueño. Entonces, bueno, ahí está ese poncho, también para investigar, ¿no? Sí, sí. La comunidad de Laguna Blanca, que está en ese programa que les decía, eh, que está todavía en YouTube, de Canal Encuentro, hay 3 o 4 capítulos. No se hicieron muchos programas, pero el de la... Y también cómo se organizan actualmente en cooperativas y los tejedores de, de Catamarca, de esta comunidad. Hay varias, no sé si están todas ahora, pero había un par de cooperativas Sí, 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 que sí. estaban con Pero ese esta tema, está sí. muy bien contada por ellos mismos. Mm, Eh, claro, Fue realmente un programa muy interesante que no sé por qué no tuvo un gran desarrollo. En algún momento cambió mm, no sé si fue que pasó el gobierno de Macri en el medio, y entonces no se financió bien sí, porque claro, también había un constructor de autómatas cordobés, mira, una tradición muy antigua, claro, y europea. sí, no es de El acá. tipo la rescata eh, y es muy impresionante. Mirá, también no podemos hablar de una artesanía tradicional en el sentido más estricto, pero el tipo tenía engranajecitos, cosas que iba recolectando y tenía no me acuerdo cómo se llamaba este hombre, súper interesante. También vale como la mentalidad del artesano es Claro, un elemento muy interesante. Puede una subjetividad que es bastante propia. A veces claro, le cuesta esta cuestión de cooperar porque es alguien que trabaja muy en soledad en algún punto, sobre todo el claro. artesano actual. No existen aquellos grandes talleres artesanales, pero vale la pena verlo. Voy a ver si lo encuentro y les subo, les facilito, pero si no lo pueden buscar ustedes. De Canal Si yo lo Encuentro. anoté, ¿Cómo se lo voy a llama? Mi buscar. oficio, ¿Cómo mi se llama el historia. programa? Mi oficio, mi Mi historia, Perdón, me oficio. parece que era. el pinche se llama Topu. 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 Ah, Lo busqué en Google. Sí, 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 ahí está. Lo dije, no me acordaba si ¿Quién era es Topu o Topu, Topu. perdón? ¿Eh? ¿Topu qué sería como el canal? ¿Es un canal o estoy No, no, es confundiendo cualquier cosa? una pieza de artesanía mapuche, de platería. mm, No. Ah, Volviendo ah, mi oficio, mi ah, historia en ah. Canal Encuentro. No, sí, no se ve, se sí, ve la sí. luminosidad del. Después, eh, voy a ver si les paso, si subimos ya que no pudimos dar la materia, con ustedes, alguno de los powers de patrimonio artesanal donde hay alguna muestra de estos materiales. ¿Mm? Así que bueno, ¿alguien más ya pensó? Luis está Eh, pensando. ¿Y vos, No, Mariana? yo, bueno, me pasó lo mismo el cuatrimestre pasado, como que tengo muchas cosas que se me mezclan y empiezo así como un abanico enorme, hasta que de a poquito voy Va como seleccionando. Achicando, claro. achicando el panorama, porque sí, me dispara muchas ideas. No sé, de repente me las tuve que anotar porque son varias. No, está todo muy relacionado por ahí por momentos pienso en técnicas que se busca recuperar. eh, de repente, no sé, o la utilización Hola, ¿me escuchan? Sí, 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 perfecto. sí, sí, Estoy se escucha perdiendo. bien. Ah, porque estaba mutados. Mm, No, por ahí también, o quizás que algunas comunidades utilizan técnicas que, bueno, se habló un poco esto de los materiales que se utilizan ahora, que son industriales, para hacer cosas tradicionales. Bueno, no sé bien por dónde voy a ir. Pero bueno, ya me voy a acercar a lo que quiero Una trabajar. recomendación, Eh, una sí, recomendación. Tenés todo el panorama así, y digamos, cuando uno tiene el gran angular,
las cosas se ven como muy chiquitas, ¿no? Bueno, tenés todo el desplegado. Fíjate, no te digo que con minuciosidad, pero por ahí focalizar un cachito en una parte, otro cachito en otra, dos, tres cositas. Eh, porque digo, incluso cualquier tema nos puede servir para contar mucho. Fíjate algo que te divierta, que te guste, que te haya interesado en otro, pero vale también, porque es una forma de No, aproximar sí, también, desde muy alto y después uno va. no, no, también quiero buscar cosas porque por ahí me interesan temas, pero tiene que ver que el tiempo es corto porque implica por Claro, ahí tener que viajar para poder investigar bien, porque hay cosas que me interesan, pero no las tengo tan a las alcance ahora, al alcance, y más que nada por el tiempo, ¿no? De por ahí de claro. buscar o bibliografía y bueno, y hacer algunas entrevistas. Entonces como que voy descartando algunas cosas, quizás porque las voy a dejar quizás para más adelante, O para pero que por continuarla ahí son después. interesantes. El tema es que por ahí uno puede cerrar algo que es un trabajo en proceso, Claro. es satisfactorio para el nivel de una materia cuatrimestral como la nuestra, qué sé yo, Y y, después lo seguís. y después lo seguís por tu cuenta Claro. o para la Sí, sí. tesis, como decían. Ah, podría ser como una introducción, entonces, algo. Claro, Claro. qué sé yo. Vez pasada una estudiante había agarrado, también interesante, el tema de la cestería de tigre. Mm, Es Ujú. muy tradicional la cestería en tigre. Lo que pasa es que a partir de la introducción del mimbre japonés, cambió. O sea, era una tradición criolla que se utilizaban juncos de la zona, del delta. Y después a Sarmiento, por esa cosa que tenía, se le ocurre, que así como trajo los eucaliptos y los paraísos, porque no se los comía la langosta, de China. Los paraísos son originarios de China. Y el eucalipto, saben, de Australia, que es muy complicado para ciertas regiones acá. Pero bueno, trajo el mimbre japonés para que se hicieran, como para mejorar la producción. Y se modificó la artesanía. Y hay algunas cuestiones que eh, incluso los diseños cambian, porque tiene otras características. Así que bueno, da para pensarlo. No llegó, no es que llegó un mal resultado, pero podría haber sido mucho más profundo. Pero qué sé yo, esto. Por ahí quedó ahí en trabajo en a- ampliar. en proceso quedó. Claro. Cuando hablábamos antes de artesanía y artesanal, se me vino a la memoria uno de mis tíos políticos, cuñado de mi papá. Él hacía escobas en su casa, tenía un Ah, tallercito, o sea, no claro, es una artesanía, pero era un trabajo artesanal, porque él claro. iba tejiendo con alambre los manojitos de paja de Guinea, y le ponía el palo, lo ataba, o sea, eso es un trabajo artesanal Sí, puro, sí. Es como el porque, que hacía el colchonero, los colchones. claro, tal cual, Sí, tal sí. cual. Pero está Bueno, bien para traerlo la diferencia también, ¿no? Sí, Porque es sí. muy sutil, claro, es muy Pero claro, sutil. digamos, en ese sentido es un oficio, Claro, o el de los plumeros. Son cosas, sí, sí, digo, probablemente hoy, bueno, ahora son de plástico, que es una porquería, porque ¿qué haces una vez que ya te quedó todo apelmazado el coso para... ¿Cuánto claro, mejor por ahí hubiera sido poder conservar ese tipo de producción? ¿Cuánto más ecológico puede llegar a ser? Da para pensarlo. claro. Bueno, ¿y el caballero? No, No, yo todavía quiero ver un poquito más de la bibliografía, porque tengo algunas ideas, pero un poquito más para, como dijo usted antes, digamos, hay que focalizar y bueno, quiero leer un poquito más para bueno, ver las distintas.
Ok, vayamos pensando, qué sé yo, por ahí tratar de tenerlo en un par de semanas para poder empezar a trabajarlo y hacer el seguimiento. ¿Está? Buenísimo. Para el domingo anuncian buen tiempo. Ah, Y para ir voy a ir a a San la Feria de Fernando. Artesanos, sí, a San Fernando. ¿Alguien está cerca? ¿Tiene ganas de venir y compartir la tarde? No. El domingo. Yo no puedo. Te agradezco igual la invitación porque me parece No, interesante, pero no. sí, Tengo otro compromiso. yo tengo que ver porque me acabo de enterar que el hijo de mi hermana, mi sobrino, tengo uno viviendo en Italia y ahora se va por lo menos por una temporada, le producieron una propuesta de trabajo en Qatar. No, Ah, bueno. Y no sé cuándo se va a hacer, que probablemente me junte con él, pero bueno, me encantaría. Voy a tratar el... bueno, vamos hablando, vamos por el chat, vamos por el WhatsApp, lo vamos viendo. sí. Voy ¿Está? a tratar de buscar mucho material y compartirlo si es que se puede, capaz que puedo firmar algo, si me dejan. Sí. Eh, Bueno, lugar interesante también, por ahí el mercado de frutos en Tigre, si vos estás También, cerca, es, 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 es otro lugar, ya no es está la muy misma. mezclado, está así, hay mucha cosa mezclada. Sí. Pero bueno, también para tener una mirada crítica y un poco esto Ujú. que planteaba Paula hace un rato, ver qué es lo que está sucediendo, porque la verdad es que no podemos pensar en un mundo idealizado o en una especie de gueto donde todavía se trabaje y se viva como en el siglo XIX, antes de la irrupción de la revolución industrial acá. Pero también hay que pensar qué hacemos con esto, ¿no? ¿Qué hacemos con esto, con todo lo que nos está contando de nosotros mismos y todo lo que nos puede llegar a ser necesario de acá en adelante? Así que bueno, sigan pensando y sigamos trabajando, ¿eh? Nosotros les vamos a ir subiendo, si encuentro ahora los links a esos programas, pero si no los buscan, aparecen fácil en Google. ¿Está? bueno. Bueno, gente, nos estamos despidiendo. Ah, tengo que parar el...